Bueno, pues aprovechando esta polémica que se desató de esta reciente, eh, pues vamos a decir noticia con respecto al retiro de las estatuas de Fidel Castro y del Che en la alcaldía Cuauhtémoc por parte de la alcaldesa, creo yo que aprovechando precisamente esta polémica, pues creo que viene muy ad hoc este tema pendiente que tenía, precisamente de hablar sobre mi postura al respecto de por qué, de alguna manera, hoy seguimos hablando de izquierda y de derecha en América Latina, en México, por qué se siguen generando este tipo de problemas o debates o grandes diferencias. Y pues insisto que mejor que aprovechar la inercia de la misma polémica que ha pues básicamente surgido a partir, insisto, de esta retiro de este par de esculturas que hacen alusión evidentemente al encuentro entre Fidel y el Che en la Ciudad de México. Vamos a dar un poquito de contexto antes de empezar. Sobre justamente estas estatuas y lo que representan, ¿no? Esta estatua de Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, que se encontraban en una banca del Parque Tabacalera en la Ciudad de México, fueron retiradas por la alcaldía Cuauhtémoc. Sin entrar en tanto tema de la polémica, vamos a decir, de lo menos relevante de la polémica, al final hay que entender que según el pretexto de la alcaldesa fue que hubo irregularidades en la colocación. Eh, y bueno, para resumirlo y vamos a ser claros, es evidente que esta alcaldesa que suele tener actitudes sumamente fachas, no es la primera vez que ocurre, de hecho recientemente ocurrió un altercado donde se presentaron algunas irregularidades con la aparición del ejército en un evento, en un concierto. Esta señora hay que tener cuidado porque pues parece ser una facha, ¿no? De closet que claramente utiliza la menor provocación para generar este tipo de situaciones. Esto, insisto, lo utiliza de pretexto este retiro de las estatuas. Lo utiliza de pretexto. Finalmente lo que en el fondo intenta pues es claramente generar polémica, generar este tipo de debates, golpeteos, ¿no? Y donde, pues según su facha forma de pensar, esto le va a generar problemas al gobierno de alguna manera desde su visión, porque tiene que de alguna manera el gobierno que posicionarse con respecto, ya no al retiro de las estatuas, sino posicionarse con respecto a su postura política con respecto al Che Guevara o a Fidel Castro, lo cual no es más que lo mismo que se hace siempre y que suelen hacer sobre todo los fachos de derecha, pero particularmente los que simpatizan con los, vamos a decir, regímenes capitalistas como Estados Unidos o el Anglo Imperio en general, eh, tomando pues la vieja confiable, insisto, ¿no? De hacer debates estilo Guerra Fría, entre si estás a favor o en contra de figuras como Fidel Castro o el Che Guevara, ¿no? O sea, para ellos es como, uy, tengo aquí este as bajo la manga para incomodar al gobierno en turno y que se termine posicionando, ¿no? Aquí antes de entrar en materia, creo que finalmente esta es la intención, más allá de retirar las estatuas, porque pues si por ahí fuéramos tendríamos que empezar a retirar algunas otras más relevantes y que suelen ser más costosas que estas dos,
como la Estela de Luz, la famosa suavicrema de Felipe Calderón, que además, pues esa sí fue un gastote y un dinero desperdiciado y tirado a la basura por completo porque no tiene en absoluto ni pies ni cabeza esa estafa de luz, que pues mejor apodada o llamada o mejor conocida por suavicrema estelar, que al final incluso hasta su mantenimiento es millonario, ¿no? En el sentido de que desde el inicio se sabía que eso era un desperdicio. Entonces, si a esa nos vamos, imagínate, ¿no? La cantidad de cosas que se tendrían que ir retirando, pero no. Aquí se retiraron estas dos porque en el fondo, insisto, no es el tema ni el problema la estatua per se, sino lo que busca esta alcaldesa con mirada miope es el golpeteo político, básicamente. Y aquí hay que entender una cosa por la cual yo argumento que son actitudes fachas, ¿no? Ya pasaré a compartir mi postura, que venía ya tiempo de que había comentado que iba a compartirla, para, pues al menos, ser claro con respecto a mi postura política, congruente. Pero más allá de esto, y por lo cual insisto, yo argumento que son actitudes fachas de personajes fachos como esta alcaldesa, tiene que ver con que ellos en este doble estándar y doble moral que acostumbran, si hubiera ocurrido al revés, o sea, si el gobierno morenista hubiera retirado algo de esa misma manera, pues ya lo estarían acusando ahora de represor, de censurador, de dictador y bla, 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 ¿no? Pero ahora resulta que la alcaldesa de la Cuauhtémoc, nomás por sus agallas, se le antojó remover las estatuas de Fidel Castro y del Che Guevara. Según ella, insisto, por irregularidades en la propia colocación, lo cual no vamos a suponer que lo es, bueno, pues que se regularice o lo que sea, que se... Pero vamos, ese no es el punto en realidad. El punto, insisto, es que tiene una carga fuertemente anti lo que ellos conocen como comunista o antisocialista, y como ella no simpatiza con estos dos, con estas dos figuras históricas políticas, pues se le hizo fácil decir, a mí no me gusta, quítenla, ¿no? Y además me sirve para, según ella, poner en jaque al gobierno porque tendrá que tomar una postura, según su cabeza, que vive en Disneylandia, de la alcaldesa, ni sé cómo se llama, ni hace falta, ¿eh? Alessandra Rojo. Según la cabeza que vive en Disneylandia de la alcaldesa Alessandra, dice, pues sirve para varias cosas, mato dos pájaros de un tiro, por una parte no me gusta y por otra el gobierno morenista tendrá que tomar postura respecto a si apoya o no a Fidel Castro y Che Guevara, porque eso seguramente es lo más importante que ahora está ocurriendo en el país y es una prioridad. Así, ¿no? Las cabezas de estos fachos, de estas fachas. Aquí el problemita, y más allá, y eso se tiene que entender como ciudadanía, aquí el problemita más allá de si te gusta o no te gusta Fidel Castro o Che Guevara, más allá de si apoyas o no apoyas a Fidel Castro, al Che Guevara, o los repudias o no los repudias, más allá de esto, la actitud facha consiste justamente en eso que muchas veces ellos critican y que tiene que ver con censurar, con imponer, con cometer y decidir actos por medio de la fuerza y no de los consensos. Esa es una actitud facha, no en el sentido de que a nadie le preguntó, dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que la quiten, mañana la quitan por mis agallas, ¿no? No más por mis respectivas decisiones y porque me cantó que mañana se retiren esas estatuas. Esa es la actitud facha, ¿no? O sea, la actitud de me vale madre en los demás si la apoyan o no la apoyan. Yo la quiero fuera de este parque de la tabacalera. Ese es el problema realmente de las actitudes fachas, que, insisto, además tienen un doble estándar, porque si lo hiciera el gobierno,
Si lo hiciera un gobierno de izquierda, ya le estarían llamando dictadura, censurador, represor y lo que siempre hace, ¿no? Pero no estás viendo esa misma postura de nadie que esté diciendo, oye, tu acción fue unilateral, tu decisión fue unilateral, y además, pues ya se ha argumentado además que se ha volado varias leyes, porque además eso es patrimonio nacional. Más allá de que si te gusta o no te gusta, ya hay recursos públicos, y esos recursos públicos, al ser públicos, no son tuyos, no son tus recursos, no son recursos privados. Y luego todavía creo que hasta la quieren subastar. Esa es propiedad, en este caso de la alcaldía, pero además, pues de la ciudad. Entonces, ni cómo ayudarle, porque por una parte toma una decisión unilateral que además está saltando hasta las propias leyes, que además está brincando pues los reglamentos y consensos sociales donde, a ver, es como si de la noche a la mañana se me antoja, o a mí y a un grupito, ir a quitar el ángel de la independencia de Reforma y llevárnoslos a nuestra casa. Pues más o menos es lo que hizo esta señora. Y después todavía querer sacar el ángel en una subasta, ¿no? O sea, es el problema de este tipo de fachitas y fachitos, ¿no? O sea, que en verdad por momentos creo que hasta su sentido común está muy deteriorado, ¿no? O sea, realmente por momentos dices, ¿acaso está pensando? Pero bueno, terminando con el contexto de la historia, y por eso viene muy ad hoc que hoy creo que es buen momento para hablar justamente de lo que tenía pendiente, terminando el contexto de esta historia, digamos, detrás de la escultura, Ernesto Che Guevara y Fidel Castro se conocieron por primera vez en México en julio de 1955, en un edificio de la calle José de Emparán en la colonia tabacalera. Ambos trabajaban como fotógrafos en calles cercanas como Avenida Juárez y San Juan de Letrán, hoy eje central Lázaro Cárdenas. En 2017, la alcaldía Cuauhtémoc, atendiendo solicitudes de vecinos interesados en preservar y difundir la historia local, decidió conmemorar este acontecimiento con una obra escultórica creada por el artista Oscar Ponzanelli. La pieza se conoce como Monumento Encuentro y popularmente llamada La Banca del Che y Fidel. Consiste en dos figuras de bronce de cuerpo completo, cada una con un peso aproximado de 250 kilos. Ambas esculturas muestran a los revolucionarios sentados juntos en una banca. Fidel Castro sostiene un habano y un libro, mientras que el Che Guevara sostiene una pipa. Han habido controversias desde la inauguración, evidentemente, se han llegado a... obviamente, insisto, esta gente que pues no coincide con ninguno de los dos, ni con Fidel ni con el Che, pues las han llegado a vandalizar, a pintarrajear y demás, ¿no? Eh, Respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum al respecto de lo que pasó durante su conferencia matutina del 17 de julio. La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la decisión de la alcaldía, consideró que el retiro de las esculturas fue un error y propuso trasladarlas a otro sitio. Afirmó que independientemente de la postura política frente a estos personajes, se trata de una representación de un momento histórico que merece preservarse. La presidenta recordó el caso de la estatua de Cristóbal Colón, que fue retirada de Reforma y posteriormente reubicada en otro espacio de la ciudad. En fin, en este sentido, pues justo lo que comentamos. O sea, aquí más allá de si estás o no de acuerdo con estos dos revolucionarios, estas dos figuras históricas, pues es que es eso, o sea, son dos figuras históricas. Creo yo, polémicas sin duda, pero que tampoco son como si estuvieras montando una postura de Adolfito, ¿no? Digo, perdón, que si estuvieras montando una escultura de Adolfito. O sea, no estás haciendo ni apología a criminales, no, digo, creo que hay peores esculturas en, en México, en realidad, y pues realmente, insisto, esto no justifica la acción unilateral que tomó esta alcaldesa que, insisto, vive en Disneylandia en su cabeza, ¿no?
Eh, y justo esto deriva de aquí, em, para comentar, incluso me parece, si no mal recuerdo, eh, sobre, me parece, si no mal recuerdo, hay una escultura, nada más que no sé muy bien en dónde. Cuando digo que hay peores esculturas en México me refiero a esta, ¿no? Por ejemplo, no sé si se alcanza a ver quién es, no sé si se le alcancen a ver las botas. Y creo que, o sea, tengo la duda porque no sé si es una o hay dos o no sé qué les pasó. La verdad es que no recuerdo. No recuerdo. Mentiría, pero hasta donde me quedé había una escultura de Vicente Fox en México, en el municipio de Boca del Río, Veracruz, ¿no? Se instaló una estatua de bronce del expresidente Vicente Fox sobre el malecón de Boulevard que lleva su nombre. También, y no era pues menor, la historia de esta escultura pues obviamente iba a ser polémica. Fue originalmente colocada en octubre de 2007, pero fue derribada solo horas después por manifestantes, entre ellos militantes del PRI, quienes lanzaron huevos y la arrancaron del pedestal, dañando la mano derecha de la pobre escultura de Vicente Fox, ¿no? Después se supone que se reinstaló en diciembre de 2007 y en 2015 de nuevo fue vandalizada con pintas que la criticaban como símbolo de corrupción. Y bueno, parece ser que sigue la estatua, insisto, no he corroborado, ¿no? Si sigue la estatua esta de Vicente Fox que sale en Boca del Río, Veracruz. Eh, y pues insisto, o sea, así si estamos hablando de esta estatua del Che y del Fidel, pues perdón, no me van a decir que Vicente Fox es un personaje sumamente admirable, ¿no? Y le tocó mejor vista, la verdad es que allí en Veracruz, en el maleconcito, pues ha de estar bien a gusto la vista de la estatua de Vicente Fox. Entonces, a ver, aquí yo ni siquiera critico que vayan y le avienten huevos, por ejemplo, porque pues es una forma de manifestar justamente la inconformidad social. Las estatuas al final son, pues son eso. Y la sociedad son símbolos, son representaciones. La sociedad decidirá si esa estatua se le respeta o se le, se le pintarrajea, grafitea o avientan huevos. Se le trata con huevos y huevazos a la estatua respectiva, ¿no? Incluso ni siquiera eso lo criticaría si ha habido personas que lo han hecho en estas mismas dos que estamos hablando, si han llegado a pintarrajear las estatuas de Fidel o del Che Guevara, denle, ahí están, ¿no? Habrá, insisto, quien las respete, habrá quien no las respete, pero finalmente creo que para eso están también. Para, pues cada quien, desde su sentido común, saber si respetan o no respetan a una estatua al final, pues no le va a doler a Fidel Castro, no le va a doler al Che Guevara y tampoco le va a doler a Vicente Fox, pero pues al final, insisto, son manifestaciones sociales que pues me parecen válidas, ¿no? Ahora, aquí el problema es justamente la actitud facha de esta alcaldesa que, insisto, la remueve, la quita por sus agallas nada más. Eso es lo preocupante realmente. O sea, que haya unas actitudes de ese nivel donde se quiere imponer lo que a mí me gusta o lo que yo repudio o no me gusta por encima de lo que tal vez habrá quien sí le guste. Insisto, cuando son polémicas estamos hablando casi de un 50-50. Estamos hablando que un 50% de personas aceptan y otro 50% repudia. En fin, por eso son polémicas. En el caso de Vicente Fox no hay polémica, creo que es unánime o no sé quién se quiere aventar a defender a una figura como Vicente Fox hasta su propia estatua de irla a defenderla, ¿no? O sea, creo que ahí hay unanimidad. Quiero pensar de que fue una eh, pésima decisión haber decidido ponerle una estatua en memoria de Vicente Fox cuando sabemos que Vicente Fox pues fue un pésimo presidente,
una, pues, rata de dos patas, como diría Paquita la del barrio. Y de nuevo, creo que esto tendría que ser unánime, ¿no? O sea, no, en el caso del Che y de Fidel habrá polémica, en el caso de Vicente Fox me parece que tendría que haber unanimidad con respecto a irle a aventar huevos a su estatua. O sea, yo no sé qué es lo que realmente tenemos que recordar con admiración con respecto a Vicente Fox. Pero así es esto, ¿no? Entonces, bueno, esta es la polémica que, insisto, da pie un poco a que hoy no me voy a extender, porque cabe decir, yo no voy a analizar hoy, y mucho menos a profundidad, la historia del capitalismo, tampoco voy a analizar la historia del socialismo slash comunismo, tampoco. O sea, hoy no es un tema de érase una vez en un lugar muy, muy lejano que surgió la Unión Soviética. Hoy no vamos para allá. Hoy, simple y sencillamente voy a compartir, aprovechando, insisto, la inercia de la polémica, mi postura respecto a la izquierda y la derecha en América Latina. Cabe decir que este es uno de varios comentarios y análisis que haremos respecto a izquierda y derecha, pero este es el primero donde fijo mi postura para que se entienda. En ese sentido, realmente hoy vamos a hacer una especie de lluvia de ideas y de brainstorm, insisto, de por sí nunca llevo guiones, pero hoy más que nunca va a ser como, bueno, vamos a hablar en términos generales y para aterrizar empiezo de una. Quiero empezar dando algunos, vamos a decir, precisiones desde mi perspectiva para que vayamos justamente aterrizando lo mejor posible. Primero quiero empezar diciendo que la izquierda y la derecha, que hoy todavía se habla, aunque muchos o no quieran hablar de esto o no lo entiendan, hoy todavía es relevante hablar de la izquierda y la derecha, aunque, insisto, muchos no quieran o no lo entiendan. Incluso de manera inevitable se sigue hablando de ella, o sea, se sigue hablando de izquierda, se sigue hablando de derecha. ¿Cuál es una cuestión que hay que entender a grandes rasgos? Que la izquierda y la derecha en gran medida son un invento para mantenernos divididos, evidentemente. O sea, esto no es un hilo negro. O sea, así está diseñado el sistema político, el propio espectro político, esa es la intención final. Hay un ciudadano común, promedio en el mundo que te va a decir, mira, al final todos los políticos son iguales. Y esto, pues todos lo sabemos, todos hemos escuchado a ese ciudadano, que además se suele sentir por encima del rebaño, se suele sentir fuera de la Matrix y se suele sentir superior al resto porque cree que porque ya descubrió el hilo negro, que para él es que todos los políticos son iguales. O sea, dices, no, no mames, qué revelación, brother, ¿no? ¡Guau! ¡Guau! ¿No? Este güey sí es Neo, o sea, ya salió de la Matrix este cabrón. Por decir eso, se sienten, insisto, fuera del rebaño, aunque al final vivan en el mismo corral. Comen y duermen en el mismo corral. Entonces, partiendo de esto que muchos te llegan a decir, insisto, ciudadano promedio en el mundo, ¿eh? O sea, cuando digo ciudadano promedio en el mundo, es de cualquier lugar del mundo donde haya un gobierno, va a salir un ciudadano que se siente, insisto, iluminado, que te va a decir, mira, la verdad es que la política me da flojera y además todos los políticos son iguales. De esto hablaremos y seguiremos hablando porque da para hablar de bastante sobre este argumento, de los peores y más ignorantes argumentos que existen, de hecho. Y cuando escuches a alguien decirte esto, sí te puedo adelantar que estás escuchando probablemente la opinión de un ignorante. Y si no es ignorante, es un tibio, un hipócrita,
o alguien que simplemente está tan desapegado de los temas políticos y económicos del mundo, que termina replicando una frase que cabe decir que no inventó él. La vienen diciendo nuestros padres, la viene diciendo la generación de nuestros abuelos y bisabuelos seguramente, que ya decían, todos los políticos son iguales, así que no te está descubriendo ningún clase de hilo negro, ¿no? Quien te diga esto. Y aunque se sienta por encima del resto, no está más que en una de esas peor de engañado que el mismo rebaño. Ahora, ¿de qué le sirve a estos ciudadanos promedio que te dicen todos los políticos son iguales? Que suelen además irse mucho hacia el lado donde ellos se sienten apartidistas, apolíticos, insisto, que no se interesan por la política, que te dicen la política a mí me da pereza, no me interesa. Pues que al final este ciudadano promedio igualmente lo vas a ver pagando impuestos, haciendo trámites, tramitando su ID, su identificador nacional, su credencial para votar, y ya después será otra historia saber si este ciudadano además lo terminas viendo igualmente votando por uno o no, anulando su voto, o haciéndose pasar el apartidista, porque aunque se haga apartidista o apolítico, al final la gran sorpresa para este ciudadano promedio es que lo van a terminar gobernando los mismos políticos que terminan gobernando a todo mundo, porque no se puede escapar, aunque se sienta fuera de la Matrix. No se puede escapar del sistema. Y esa es gran parte de por qué es tan importante generar conciencia. Ahora, ya hablé un poco de esto. Esto, insisto, da para hablar de bastante, ¿no? Estoy hablando del iluminado que se siente fuera de la Matrix por decir la estupidez de que todos los políticos son iguales. Porque aquí hay dos cosas además y justo en esta línea seguimos. Es un argumento estúpido prácticamente desde todos sus enfoques, cuando te dicen que todos los políticos son iguales, porque primeramente no es un argumento consistente ni real, y tan no lo es que precisamente empezamos hablando de la banca, de una banca donde retiraron 2 estatuas, y también hablé de otra estatua que está en un malecón. Y si a mí alguien me dice, el político Che Guevara o Fidel Castro es igual que el político Vicente Fox, le empezaría diciendo, estás pero bien perdido. ¿Quién puede asegurarte que el Che Guevara y Fidel Castro son idénticos a Vicente Fox? Y no olvidemos, porque aquí algunos tienen corta memoria, que no estoy tampoco tocando estos dos ejemplos por casualidad. Para quien entiende que hasta hay una cierta relación entre estos dos extremos políticos, figuras políticas, y para no irnos muy lejos está el caso del comes y te vas. Yo les dejo de tarea eso, no se los voy a explicar aquí. Por eso estoy comentando estos dos casos y estas dos estatuas. Sí, no, aquí todo se conecta, amigos. Aquí estamos en el Ouroboros donde la serpiente se muerde la cola. Tiene toda la relación estar hablando de dos estatuas, una de un extremo, otra del otro, dos políticos, dos tendencias, dos líneas, dos ideologías, que son tan antagónicas u opuestas, que incluso generaron esa polémica de aquel entonces del famoso Come si te vas de Vicente Fox. Sumamente irrespetuoso y sumamente estúpido como pues bien representa lo que termina siendo Vicente Fox. Pero así como le aplicó esa, pues es lo que de alguna manera intentan simbólicamente hacer aquellos que hoy mismo intentan retirar las estatuas de estas dos figuras. Si las tuvieran en persona le aplicarían la misma, les dirían, comes y te vas. Por eso es que es probablemente, y por ahí empecé, el argumento más estúpido llegar a decir que todos los políticos son iguales, porque desde ahí, incluso por términos fácticos, históricos,
Eso no corresponde con la realidad. Y si así fuera, entonces no tendrías a una alcaldesa de la Cuauhtémoc queriendo retirar, principalmente por razones políticas, dos estatuas de dos figuras históricas. ¿Por qué? Porque entonces si todos los políticos son iguales, entonces ¿por qué le afecta tanto que haya dos políticos que claramente son de izquierda, pero además de la izquierda, vamos a decir revolucionaria, sentados, ahora sí que dos estatuas sentadas en un parque? ¿Por qué le genera tanto conflicto a una alcaldesa de la Cuauhtémoc facha? Ah, y ahí vamos ya ahora sí precisando. Por eso yo les recomiendo muchísimo, nunca caigan en el grupo, nunca caigan en el grupo de los tibios, blandengues, que suelen además ser doble morales, llamados o mejor conocidos como los neutrales. Es lo que menos les sugiero que formen parte de los neutrales. Tomen un partido, es más, prefiero hasta, digo, no es que los apoye, pero prefiero que se tome una postura de un lado o del otro, incluso aunque fuese facha, pero al menos ya está siendo un poco más transparente con sus intenciones. Los neutrales me parecen lo más detestable, porque te dicen, no soy de aquí, no soy de allá y además me siento superior, porque estoy por encima del resto, insisto, del rebaño, que está totalmente aborregado, y ustedes los están engañando, y ustedes por ir a votar por un presidente cuando es un fraude, pues los están básicamente borregueando. Pero de nuevo, insisto, ni nos está diciendo cosas que no sepamos. En gran medida todos los sistemas políticos son un fraude, todos, todos. Ya si a esas nos vamos, no solo este sistema aparente democrático, que por supuesto es una farsa, no, pero no solo este, prácticamente todos los sistemas políticos son una farsa. Pero aquí a lo que vamos es, de nada te sirve mantener o tomar la postura de la neutralidad cuando además esa postura sientes que estás por encima del resto. Eso es lo peor además. Que se sienten, insisto, iluminados y se sienten por encima del rebaño cuando, insisto, están encerrados en el mismo corral. Y tomando las decisiones como las toma de manera impuesta cualquier borrego de ese rebaño. O sea, en otras palabras, los que se sienten iluminados y fuera de la Matrix, en términos de política, no son más que un borrego más. Entonces, ahora sí, para seguir, lo único, y con eso concluye esta primera parte, lo único que les recomiendo es no sean neutrales, no formen parte del grupo de la neutralidad, del grupo de los neutrales, que insisto, suelen ser tibios, doble caras, doble morales. Y que además exhiben una ignorancia brutal, y cuando digo brutal, en verdad es por brutalidad, ¿no? Una ignorancia bruta al máximo. Este argumento, y para terminarlo, de todos los políticos son iguales, no se sustenta de ninguna manera porque refleja dos cosas. Primero, que ignoran por completo. No todos los políticos son iguales, eso no es una realidad, eso no es un hecho y de hecho es un argumento sumamente ignorante. Pero ¿qué además exhiben ellos? Pues insisto esto, ¿no? Ignorancia, tibieza, neutralidad, estupidez. Y que simplemente son tan tibios que no están dispuestos a tomar una postura, ya sea, insisto, por ignorancia, por apatía, por que no les interesa. Ahora sigamos, porque de hecho hoy ya casi vamos a concluir porque no pretendo que esto se alargue demasiado. Vamos bien. Este es, digamos, una de las típicas, y a cualquiera seguramente se ha enfrentado, se ha topado con una persona que te dice eso, ¿no? O sea, ya sea tu tío, tu primo, que te dice, no, mira, ay, pero es que al final todos los políticos son iguales. Pues haz bien tu tarea, compadre, ponte a leer un poco, infórmate un poco de la historia, que si bien también es una farsa, al menos nos puede dar una especie de brújula mínima para saber que no es lo mismo comparar a Fidel Castro con Nixon, para saber que no es lo mismo comparar al Che Guevara con Winston Churchill, para saber que no es lo mismo comparar a Adolfito con Martin Luther King. Porque entonces tu argumento es sumamente estúpido porque ninguno de estos ejemplos que te he dado puedes decir que son lo mismo. Entonces, no hay forma de defender ese argumento y en verdad les invito a que lo intenten, no hay forma, es de esos argumentos
que nacen muertos, o sea, que empezó, ya se me fue aquí, no, aquí está, que empiezan y nacen derrotados, se eliminan a sí mismos, son argumentos que, insisto, se anulan a sí mismos de lo malos que son. No hay forma de defender ese argumento más allá, insisto, de el reflejo de su propia estupidez, de su propia apatía, de su propio conformismo, en fin. Vamos a apagar antes de que nos apaguen las luces, justamente. Ya casi terminamos. En ese sentido, ahora sí, como yo decía, vamos un paso más. Tenemos a la izquierda y a la derecha. Esto, insisto, hoy no vamos a hablar de los orígenes históricos, ni mucho menos. Para eso, de hecho, ya hay bastantes podcasteros, youtuberos, influencers, datos, foros, plataformas. Ustedes busquen la información, ahí está. Yo por momentos creo que eso ya, a ver, tanta información que ya sea que quieran en la Wikipedia, en el Rincón del Vago, utilizando inteligencia artificial, donde gusten, ya hay suficiente forma para que ustedes mismos vean esos datos históricos. A mí me da un poco de risa los que se autodenominan creadores de contenido, youtuberos y demás, que te vienen a decir en un video lo que pues puedes googlear, ¿no? O sea, gracias por tus 1000 datos, pero esos gracias los pude haber tenido en un segundo con la inteligencia artificial, ¿no? Pero bueno, hoy no toca analizar tanto eso, pero sí, insisto, hoy realmente es simplemente compartirles mi postura. Digamos, y no olvidemos que esta es la primera parte. Entonces, como yo decía, la izquierda y la derecha, esto es algo que yo creo firmemente, surge realmente como una manera de dividir el mundo, dividir ideologías, a favor y en contra, y tiene pros y contras esta cuestión de, vamos a decir, definirnos. Este espectro político que, sobre todo, y me voy a ir un poquito a los últimos años, décadas, estuvo reforzado en la Guerra Fría, estuvo reforzado por el macartismo, había épocas en donde tal cual, y esto lo pueden ver ustedes hasta en las películas, pueden verlo hasta en Rocky, pueden verlo con el Capitán América, pues siempre el gran enemigo era la Unión Soviética, ¿no? Iba a decir Rusia, pero entonces era la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era el gran enemigo del mundo, no de Estados Unidos. Estados Unidos te vendía que era el gran enemigo del mundo, e incluso así lo retrató hasta en sus propias películas, en en el gran aparato hollywoodense mediático que ya hemos hablado y que seguiremos hablando. Entonces, había persecuciones contra comunistas severas, insisto, en esta época macartista. El caso incluso del propio Oppenheimer, y no es menor, esto lo retrata perfectamente bien la película de Christopher Nolan, que pues así se llama, Oppenheimer, relativa justamente por una parte a la parte científica de la creación de la bomba atómica que terminó siendo utilizada contra Nagasaki y Hiroshima, pero hay otra parte política, muy política, y creo que también es de lo que más me gusta de la película de Nolan, donde te explica cómo Oppenheimer fue perseguido precisamente por su afinidad política. Fue incluso llevado a interrogatorios como los que ahí mismo se presentan, ¿no? El propio Louis Strauss, que trató de removerle su credencial de seguridad, ¿no? Sus credenciales de seguridad, incluso tratando también de romper y desprestigiar por completo su imagen, tratándolo ya casi de espía comunista o de un infiltrado comunista. Vean la película, no digo más. Vean la película y lo entenderán. Entonces, hay que entender un poquito esto sí como ancla, como punto de anclaje principal para entender de dónde finalmente surge en gran medida la izquierda y la derecha, ¿no? No es que el Che Guevara y Fidel Castro, como se lo han querido vender a los más ignorantes, es como que la hayan fundado, no es que esto está enmarcado justamente en un contexto político, histórico, social, muy fuerte.
Retomando incluso este propio periodo histórico, en 1962 justamente ocurre la crisis de los misiles en Cuba. En 1962 ocurre la crisis de los misiles, que de hecho fue llamada justamente así por esta alta tensión dentro de la Guerra Fría que estuvo, y se dice que estuvieron a nada, ¿no? Precisamente por estas bases militares en Cuba, rusas, de la Unión Soviética en Cuba, que pues evidentemente calentaron las aguas de la Guerra Fría, ¿no? Y que pues se hablaba que estaban a nada en una de esas, pues de empezar ahí otro problemita, imagínate, entre estos dos, que a mí me gusta precisamente utilizar mucho la frase de esta propia película de Nolan, donde pues se retrata, ¿no? Que al final Estados Unidos y los soviets, pues no son más que dos escorpiones dentro de una botella de agua, ¿no? Al final ambos pueden destruirse, pero solamente a costa de sus propias vidas. Me parece un retrato perfecto y muy sintético para no extendernos demasiado de lo que implicaba el poder entre estas dos grandes potencias y de esta lucha por la hegemonía de diversos tipos, armamentística, espacial, en fin, económica, por supuesto, entre la pugna entre Estados Unidos versus la Unión Soviética. Ahora, obviamente en ambos bandos hay teóricos, en ambos bandos hay ideologías, en ambos bandos vas a encontrarte de un lado a Milton Friedman o Adam Smith, al otro lado te vas a encontrar a Marx, en fin. Esto es lo que al final nos termina hoy, todavía, porque esto tuvo una influencia tan potente en el mundo que todavía hoy sigamos hablando de izquierda y derecha. Y ahora sí, yo, en mi particular punto de vista, desde, pues yo diría siempre, porque nunca he estado realmente del lado facho o derechoso, he tenido una tendencia a apoyar a la izquierda política, dentro del espectro político, que eso yo creo que lo hablaremos después. Esa es mi postura. Insisto, es una postura debatible, no es fundamentalista, no soy extremista, evito ser radical, porque dentro de la izquierda hay un espectro que te puede ir muy hacia la izquierda, así como los de derecha se pueden ir muy hacia la derecha y terminan siendo de ultraderecha. Quiero antes de seguir hacer una diferencia y distinción breve, porque insisto, hoy no se trata de extendernos demasiado, porque ya hay demasiado al respecto sobre este tema, pero breve porque si hay una confusión brutal, sobre todo adivinen de quiénes, ¿no? Pues de los que no apoyan a la izquierda, cuando hacen una distinción, o manejan más bien, cuando no hacen una distinción o manejan de manera indistinta los términos socialismo o comunismo. Esto es sumamente habitual y esto solamente te revela la gran ignorancia, insisto, de estos grupos que suelen muy comúnmente no tener ni la más mínima idea de la política, justamente. Entonces ahí tienes a los grupos apoyadores del PRIAN, a las tías panistas, ¿no? Diciendo, saquen al comunismo de México, fuera el comunismo de México, fuera los socialistas, fuera los comunistas, fuera la morena comunista, fuera la morena socialista. Bueno, insisto, lo manejan de manera indistinta. Fuera los comunistas morenistas, ¿no? Entonces vamos por partes, queridas tías panistas. La diferencia entre socialismo y comunismo es fundamentalmente teórica. Ahora no olvidemos, tanto capitalismo, comunismo, socialismo, finalmente son teorías que después se tratan de llevar a la praxis, como todo se sabe, siempre se sabe, las teorías no siempre corresponden a la praxis, la teoría no siempre corresponde con la práctica. Entonces, entendiendo esto, entendamos de inicio que el socialismo y comunismo son teorías. Aunque en la práctica muchas veces se mezclan o se usan como sinónimos, lo cual para mi gusto es un gran error. Vamos a hablar así a grandes rasgos, diferencias clave, ¿no? Hablemos de la definición muy general de socialismo. El socialismo es un sistema socioeconómico que busca reducir o eliminar las desigualdades sociales mediante la propiedad colectiva o estatal de los medios de producción. Ahora hablemos de comunismo.
etapa posterior al socialismo, en la teoría marxista, donde no existe el Estado, no hay clases sociales ni propiedad privada, todo es de todos. Vamos a resumírselos, ¿no? Y explicárselos algunos con manzanas. Entiendan que el socialismo, vamos a decir, es una etapa anterior al comunismo, o de otra manera, el comunismo es una etapa posterior al socialismo. O sea, en otras palabras, el socialismo va antes del comunismo. Y entiendas esto como un proceso, ¿no? No como una receta de cocina, por favor, porque no es como que métele 3 de ajo, 2 dientes de ajo, 3 cucharadas de sal, una cucharada de aceite de oliva y listo, tienes el comunismo. No, no es así de sencillo, ¿no? Entonces, estos son procesos y como todo proceso humano, político, económico, pues llevan mucho tiempo, a veces se producen, a veces no. A veces se culminan, a veces no. A veces quedan a la mitad y a veces desaparecen. Con respecto a la propiedad de los medios de producción, vamos a hacer una distinción entre estos dos de nuevo. Entre el socialismo es una propiedad colectiva o estatal, o sea, si hay una predominancia del Estado, pero puede convivir con propiedad privada limitada. En el comunismo es totalmente colectiva, o sea, en el comunismo ya no hay propiedad privada. ¿Cuál es el papel del Estado en el socialismo? El Estado organiza y administra la economía. En el comunismo el Estado desaparece, o sea, nada más para que vean que no es una diferencia menor, por eso es que el hecho que lo utilicen de manera indistinta es tan estúpido, porque ni siquiera la teoría se la han aprendido y por supuesto que todos estos que critican a los comunistas ni siquiera se han preocupado en ver de qué trata, siquiera abierto el índice, porque muchos piensan que El Capital de Marx es un librito como vaquero, ¿no? Eso es una revista de TV Notas, ¿no, amigos? El Capital son volúmenes y de una buena, importante cantidad de páginas que ya no voy a decirles cuántas, pero no les voy a creer que cualquiera va a leer El Capital un fin de semana, ¿ok? Entonces, hablan por hablar y hablan desde su estupidez porque ni siquiera, insisto, se han atrevido a buscar El Capital, sus tomos y siquiera leer los índices cuando me refiero al índice, me refiero al índice del libro de El Capital de Marx. Entonces, retomando, en el caso del comunismo el Estado desaparece, o sea, son diferencias totales. En el socialismo todavía existe, en el comunismo ya no existe el Estado desaparece eventualmente según Marx, eso digamos en su culminación, en su cúspide, ¿no? En términos de economía, el socialismo pues, puede ser planificada o mixta con algunos sectores estatales y otros privados. En el comunismo pues, es totalmente planificada y sin mercado libre. La democracia, en el caso del socialismo, puede haber formas democráticas como el socialismo democrático, esto que después se, vamos a decir, redefinió como una especie de socialdemocracia, o autoritarias. En el caso del comunismo, en teoría no necesita democracia porque no hay clases, pero en la práctica ha sido autoritario. Vamos a hablar así a grosso modo y no nos vamos a adentrar demasiado, ¿no? Porque también en esta gran confusión pues se combina o se confunde en estas mismas tías panistas que dicen es que México es un país comunista, ¿no? Teniendo a todos los bancos enriqueciendo sus aras, ¿no? Así en la esquina, teniendo a HSBC, a BBVA, todo Citigroup. O sea, es en verdad una estupidez brutal, ¿no? Aquellos que te dicen, es que México es comunista. Bueno, ya estamos por terminar prácticamente y con esto vamos a ir cerrando. Algunos que claramente pues fueron o intentaron llevar a la praxis la teoría comunista, pues fue evidentemente la Unión Soviética, que hasta en las propias siglas entendamos que ahí se denomina socialista. República Socialista Soviética. China, desde 1949 hasta hoy, y bueno, esto ya lo iremos platicando después con más tiempito, ¿no? Hoy de alguna manera tiene una especie de sistema híbrido, eh, algo que se le puede también conocer desde los 80 como una economía mixta capitalista en China. Cuba, insisto, iremos matizando, ¿no? Iremos matizando qué tanto son comunistas o socialistas, porque ya di las definiciones teóricas. Hay incluso quienes dicen que el comunismo no ha existido en el mundo, ya lo iremos platicando.
o sea que no ha podido ser aplicado así como a su máximo esplendor, lo cual pues tiene algo de razón. Cuba desde 1959 hasta hoy, Vietnam desde 1976 hasta hoy, Corea del Norte desde 1948 hasta hoy, una dictadura hereditaria bajo bandera comunista, Laos desde 1975 hasta hoy, y pues insisto en esta ambigüedad que a veces existe entre países comunistas o socialistas, pues tenemos también países que se declararon socialistas durante el siglo XX sin llegar precisamente al comunismo, como Yugoslavia de 1945 a 1992, la Alemania Oriental de aquel entonces, de 1949 a 1990, ¿no? Hasta la caída del muro de Berlín claramente, Etiopía en 1974 a 1991, Mozambique, Angola, Nicaragua bajo el sandinismo, Tanzania, Argelia, varias décadas bajo gobiernos socialistas, y pues Venezuela, que hoy es la vieja confiable, ¿no? Desde Hugo Chávez en 1999 se ha declarado socialista del siglo XXI, aunque no comunista. Entonces vamos a resumir y simplificar un poco. Socialismo es la transición hacia una sociedad sin clases, con fuerte intervención del Estado y propiedad colectiva, pero puede convivir con democracia o elementos de mercado, sobre todo en sistemas híbridos como los que ya a grosso modo comentamos. El comunismo, pues es la meta final del socialismo, según Marx, para que se entienda, sin clases, sin Estado, sin propiedad privada, donde sí, evidentemente eso es una utopía, al menos es una utopía que no precisamente a veces, y eso es parte de la confusión, la utopía, no recuerdo quién fue quien dice esto, pero la utopía no siempre es una meta, ¿no? No, que no se confunda utopía con meta. La utopía a veces nada más sirve para hacernos caminar. Y gran parte de lo que vendrá en nuestro segundo análisis tiene que ver con eso. Hoy nada va a ser un tema de aterrizar hasta cierto punto conceptos muy ambiguos y definiciones. En la práctica, y como yo decía, ningún país ha alcanzado el comunismo puro, ¿no? O sea, como así casi como dice el libro, lo aplicamos, no. O sea, realmente no ha existido el comunismo en su esplendor, ¿no? En su cenit, en su máximo potencial, no se ha podido desarrollar. Los que se llaman comunistas son más bien, o suelen ser más bien, estados socialistas autoritarios, gobernados por un partido único, que se han tenido también que adaptar, y esto a veces se omite demasiado entender, a una hegemonía capitalista, ¿no? Que obviamente ha derivado en que esa teoría se tenga de alguna manera que adaptar, a veces hasta corromper, a veces hasta tener que distorsionar, ¿no? En este sentido, esta es una distinción importante para empezar a hablar de izquierdas y derechas. Ahora, y con esto vamos a concluir hoy, es muy común, porque es la vieja confiable y de eso empezamos hablando, de esta facha que decidió por sus agallas retirar las figuras de Fidel Castro y de Che Guevara. A ver, vamos a entender aquí de rápido. Te gusten o no te gusten, estas dos figuras fueron relevantes y que además para sus tiempos me parecen, incluso, porque estamos hablando de dos personas, pues demasiado audaces, valientes, inteligentes, para encabezar, por supuesto, un movimiento que ellos consideraron una vía, que era la vía revolucionaria. Ya después en lo que se haya convertido eso, distorsionado eso, o convertido ya eso en gobierno, o sea, de la revolución al gobierno, podrá ser debatible y ya será otra historia. Pero yo sigo pensando que la revolución cubana es un ejemplo, en realidad, de que a partir de la dignidad de un pueblo y la valentía de un pueblo, se puede justamente luchar por la propia vida y la dignidad de la vida de ese pueblo. En otro sentido, o en otras palabras, yo considero que la Revolución Cubana era un proceso tanto inevitable como necesario, y que, gracias a algunos valientes como estos dos, se pudo iniciar, encauzar y consolidar. Insisto, ya los efectos que vienen después, eso es para analizar de manera más precisa, pero simplemente el hecho de que estas dos personas se hayan enfrentado, porque pues muchos lo hablan a la ligera, ¿no? Estas dos personas no se estaban enfrentando contra sus vecinos ni contra sus
em, peores enemigos del barrio. Se estaban enfrentando contra un régimen imperialista, y así lo denominaban generalmente desde entonces, que pues era el régimen yanqui. En otras palabras, era dos personas, dos humanos, contra los Estados Unidos. Y quien no alcanza a entender o a dimensionar qué capacidad tenían estos dos, de diversas maneras, intelectuales, emocionales, estratégicas, para alcanzar a ver que estos dos se aventaron el tiro contra una potencia como Estados Unidos y que nunca pudieron realmente derrotarlos. O sea, Estados Unidos nunca los pudo derrotar porque claramente los quería asesinar, claramente tuvieron muchos atentados en su contra y pues siguieron con mucha fuerza, con mucha valentía. Un argentino y un cubano, que además un argentino que yo siempre he admirado en ese sentido de tomar la revolución cubana y hacerla suya, luchar por otra bandera, entendiendo que era una nación hermana y entendiendo también con esta visión que tenía el Che Guevara de entender que la lucha de Cuba era también la lucha de Argentina. Después se corroboró hasta con las propias Malvinas, porque así funciona el régimen anglosionista. Hasta hoy lo estamos hablando. Entonces, ellos además de ser visionarios, valientes, audaces, dignos, pues eran eso, revolucionarios que para esa entonces se requería esa revolución. Al final, insisto, cada quien tendrá su noción sobre estos dos, pero habemos quienes los ven como figuras históricas, pero además como humanos, que tendrán unas partes admirables, otras repudiables, porque ¿quién aquí se va a hacer el santo? ¿Quiénes se van a hacer los santos para lanzar la piedra y esconder la mano? O para no ser los primeros que, como dicen, quien esté libre de pecado, pues que tire la primera piedra, ¿no? Porque ahora resulta que todos aquellos que los critican, pues han de verse en el espejo y verse perfectos, ¿no? Fueron dos figuras históricas innegables, les guste o no les guste. Las apoyen o no las apoyen, son dos figuras históricas. Sin embargo, ¿cuál es la típica narrativa y relato que les han vendido a los que se han tragado el cuento capitalista y que generalmente están, como yo decía, o contra los socialistas o contra los comunistas, aunque ni siquiera alcancen a entender la diferencia? Pues que son los hijos del demonio prácticamente, hijos de Satanás, ¿no? Que prácticamente son responsables por todo lo que le ha ocurrido a Cuba, Venezuela y América Latina, son los responsables de todo el caos y las calamidades de nuestra región americana, latinoamericana, y pues que, insisto, son prácticamente los hijos del demonio, ¿no? Y siempre que se quiere generar una polémica, pues se recurre a esta vieja confiable de sacar, muy predeciblemente como lo hizo esta alcaldesa, pues la carta del Che Guevara, de Fidel Castro del Che Guevara, ¿no? Es muy irónico y es muy hipócrita, porque ¿cuál es esta carta que siempre tratan de sacar? Que Venezuela y Cuba son lo peor que les puede pasar a cualquier país de América Latina, son el peor ejemplo, y que nadie quiere parecerse a Venezuela ni a Cuba. Que justamente esas son las grandes polémicas que se suscitan, no solo en México, esto se suscita en México, en Colombia, en Argentina. Todos los políticos diestros, todos los fachos de derecha utilizan este fantasma como si fuera el chupacabras latinoamericano de ten cuidado, porque si votas por aquel se te va a aparecer el chupacabras de Fidel Castro, del Che Guevara, y cuidado porque se va a venir el comunismo y comunismo y comunismo, y le repiten y se asustan y se esconden bajo la cama y las faldas de su madre cuando escuchan la palabra terrorífica, diabólica de comunismo, comunismo, socialismo, porque todo lo han querido equiparar a que, insisto, el comunismo y socialismo es de dictadores, es de revolucionarios y los va a matar de hambre, ¿no? Esa es la narrativa que se han tragado, pues aquellos que creen el cuento de los fantasmas comunistas, desde, insisto, la Guerra Fría, desde McCarthy, desde el macartismo. Concluyo con este ejemplo de
Estados Unidos, con este ejemplo que revela la hipocresía de los Estados Unidos. Cuando hablamos de dictadura es muy curioso que los Estados Unidos saquen, insisto, esta carta de Cuba-Venezuela. En México están las tías panistas traumadas con Cuba y Venezuela y piensan que además Morena es quien va a convertir a México en Cuba y Venezuela. Insisto, no entienden ni una cosa ni la otra. Aquí lo hipócrita de parte del régimen gringo, del régimen yanqui, de toda la vida, que siempre ha sido hipócrita, por supuesto, es que cuando hablen de dictadura hablen convenientemente de Venezuela o de Cuba, pero no hablen, por ejemplo, de Arabia Saudita. Y aquí dejo esta pregunta justamente para que hagan su tarea. ¿Por qué creen que Estados Unidos critica tanto el régimen cubano o venezolano, pero nunca los escuchas hablar de la misma manera de Arabia Saudita? Esa es la pregunta que yo les dejo de tarea. Pero anticipándoles una respuesta, pues es por hipocresía. Porque ya es más si les concedemos que Cuba y Venezuela son autoritarios, dictadores y lo que ustedes quieran. Pues también lo es Arabia Saudita, entre otros muchos, que Estados Unidos, pues simplemente porque es socio y es amigo y tiene alianzas con Arabia Saudita o incluso con el propio Estado de Israel, que ya he explicado que es un Estado terrorista, genocida y un brazo armado de los Estados Unidos, pues jamás escucharás a los Estados Unidos criticar a estos otros estados o estas otras dictaduras, porque simplemente su política principal, la política gringa, es la hipocresía. Esto lo he dicho siempre y lo sigue ocurriendo, y de hecho nos los viene advirtiendo precisamente Fidel Castro y el Che Guevara, incluso hasta cuando fue a la ONU, y que cabe decir no es menor el discurso, es un gran discurso. Porque en realidad eran dos grandes figuras históricas. Esto ya quisieran un domingo en la mañana la derechiza tener siquiera un cuarto de la capacidad política o de la capacidad histórica que tenía Fidel Castro o el Che Guevara, ¿no? Ya quisieran tener una pierna del Che Guevara o la otra pierna de Fidel Castro, porque tú combinarás y meterás en una licuadora mezcladora a todos sus políticos y de todos esos no haces un Fidel Castro, de todos esos políticos blandengues, doble morales, no haces un Che Guevara. Y eso les arde muchísimo, por cierto. Pero ese discurso que tiene y que de hecho dejaré aquí abajo del Che Guevara en Naciones Unidas es un discurso histórico. Tú ves es más, el porte del propio Che Guevara, cómo impone su presencia en la ONU, en verdad como si la ONU fuera de él. Es sorprendente, en verdad, cómo puedes ver a un argentino revolucionario con ese nivel, con esa altura, con ese carácter, con esa inteligencia, con esa ecuanimidad, con esa elocuencia. Hacer suyo ese discurso y haberlo vuelto histórico para decirle sus verdades, en esos tiempos además, al imperio yanqui. Entonces, volviendo a la hipocresía gringa y concluyendo, pues es curioso que Estados Unidos siempre te hable de la dictadura cubana, de la dictadura venezolana, pero no te hable de la dictadura de Arabia Saudita, por ejemplo. Disculpa. Y para darles un poquito de contexto y ayudarles con su tarea, entender que las relaciones diplomáticas formales comenzaron en los 30 y la alianza se consolidó tras la Segunda Guerra Mundial, especialmente con el Acuerdo de Defensa Mutua de 1951 y la histórica reunión entre Franklin D. Roosevelt y el rey Abdulaziz en 1945. En los últimos años, ambos países han profundizado la cooperación en defensa, inversiones tecnológicas como inteligencia artificial, comercio y energía limpia. En mayo de 2025 se celebró el Foro de Inversión de Estados Unidos-Arabia Saudita, con compromisos de inversión de cientos de miles de millones de dólares, incluyendo un memorando militar de Estados Unidos por 142 mil millones de dólares. Imagínate esa cantidad, o sea, ni siquiera podemos alcanzar a concebir eso. 142 mil millones de dólares, ¿sabes lo que es eso? El mayor contrato de defensa de Estados Unidos hasta la fecha.
By the way, ¿no? Just for the record. En este sentido, aquí de fondo, ¿cuál es la pregunta? ¿Es Arabia Saudita un régimen represivo autoritario? Pues por supuesto, ya creo que les resolví la tarea, por supuesto que lo es. Pero ¿por qué creen que Arabia Saudita no lo critica, no? O sea, sí, por supuesto, Arabia Saudita es generalmente catalogada como un régimen autoritario y represor, con múltiples denuncias sobre violaciones a los derechos humanos. En cuanto a libertades civiles y políticas, no existen partidos políticos ni elecciones nacionales. Criticar al gobierno, a la familia real o a la religión está prohibido y se censura en los medios y el Internet de forma extensiva. Las detenciones políticas, la vigilancia de activistas y restricciones a la libertad de expresión son comunes, con juicios injustos y penas arbitrarias como sembrar discordia o falta de lealtad al régimen. En cuanto a derechos de las mujeres y represión de activistas, ni hablemos, ¿verdad? En 2018 a 2019 se arrestó a prominentes activistas feministas que impulsaban derechos como conducir o terminar con la tutela masculina. Algunas fueron torturadas y privadas de derechos fundamentales. Existen hogares de rehabilitación como Dar al-Rayá, donde mujeres acusadas de desobediencia o violar normas tradicionales son recluidas sin contacto ni proceso legal, torturadas físicamente, sometidas a castigos y control institucional. En temas de pena de muerte y ejecuciones, Arabia Saudita encabeza las estadísticas de ejecuciones en la región. En 2024 se registraron 198 ejecuciones, la cifra más alta desde hace 30 años, muchas por cargos de drogas o disidencia política. En 2022 se ejecutaron 81 personas en un solo día, muchas de ellas de origen chiita o acusadas de ideas desviadas en procesos criticados por no cumplir estándares internacionales de justicia. En este sentido y en resumidas cuentas, Arabia Saudita, socia de Estados Unidos, por supuesto, es una alianza estratégica de larga data en energía, defensa e inversiones. Ahora, la siguiente pregunta, ¿tiene un régimen represivo? Pues por supuesto también. Es autoritarismo, represión de activistas, censura, tortura y ejecuciones. O sea, no estamos hablando de un regimencito autoritario cualquiera, ¿eh? En conclusión, Arabia Saudita es vista como un socio estratégico clave por Estados Unidos, especialmente en términos de seguridad, energía y tecnología. Al mismo tiempo, el país es ampliamente reconocido como un régimen con altos niveles de represión y violaciones a los derechos humanos. Y aquí es donde, de nuevo, les pregunto a ustedes, los derefachos, ¿dónde está su congruencia? Porque lo único que siempre notamos de ustedes es su asquerosa hipocresía.